Al principio le digo, los niños empezaron con como muchas infecciones en su piel, en lo que era los vómitos, las diarreas, pues todo nos ha ido causando ¿cómo le diré? Muchas cosas que nosotros nunca habíamos sufrido pues en nuestra comunidad, nunca habíamos padecido esas cosas, enfermedades raras, que pues van al médico y no saben ni qué cosa es lo que tiene o de qué estás enferma. Aquí no podías ni respirar porque eso te fastidiaba, como que no hallabas de dónde jalar aire puro, sino era eso que respirabas y te llegaba a fastidiar ese olor. Los cultivos tampoco no se dan. Antes se daba la papaya, se daba el plátano, y ahorita no se cosecha nada aquí. Todo lo que la gente de aquí compra en otras partes para revenderla, ya aquí no cosechan nada, ni el maíz, nada. Por las necesidades mismas del país, se ha priorizado la actividad industrial de Petróleos Mexicanos. Es una fuente importante, entre el 35 y el 40%, de los recursos que la Hacienda Pública Federal recibe para efectos de realizar todos los programas que se llevan a cabo en el país. Entonces hay una alta dependencia. Se creó una dependencia enorme de los recursos petroleros. Pero si México necesita del petróleo, no quiere decir que tenga que tolerar ineficiencias para poder tenerlo. Lo que uno ve en el sur de Veracruz, regiones de Veracruz, lo que ve en Tabasco, lo que ve en Campeche, ¿no? Pues es la destrucción de zonas y ecosistemas altamente productivos. Todas las empresas del mundo destinan una parte de sus ingresos a atender las necesidades sociales y compensar los daños ecológicos que realizan. Todas las empresas. Y no veo por qué Pemex no lo haga. A mí me parece absolutamente justificado. En la colonia Los Aguilares del municipio de Cunduacán. Allí una empresa denominada Consorcio de Arquitectura y Ecología SADCB, Careza, adquirió un predio de 8 hectáreas. Pero bueno, la comunidad en ningún momento tenía conocimiento de lo que ahí se iba a construir. Y bueno, ellos preocupados, alarmados, pues nos buscaron al CODEUTAP y a la Asociación Ecológica de Santo Tomás, porque ellos empezaron a notar la presencia de camiones tipo volteos que llegaban cargados de lodos, que tenían un olor muy fuerte de hidrocarburos y que en una zanja los depositaban. Los lodos que se inspiraron ahí, que enterraron, porque eso hicieron profundas cuevas y ahí vaciaban esos lodos. Y luego los revolvían con la tierra normal pues que tenemos nosotros. Tabasco es un clima húmedo, donde casi los 12 meses del año llueve. Entonces hay mucho escurrimiento hacia los mantos freáticos. Los pozos que utilizamos eran los artesanales, el agua era esa la que se tomaba, pues no estaba contaminada, pero
raíz de que llegó esta compañía así, porque a lo profundo del pozo ya es agua negra de lodo que sale. Ya no es, por encima está clarita pero aceitosa, ya no es agua limpia pues. Preguntamos al municipio si ellos tenían conocimiento de los trabajos que ellos estaban realizando, pues porque el municipio tenía que dar los permisos de uso de suelo. El municipio nos dice que no, que ellos no saben nada, que no han dado ningún permiso de uso de suelo. Presentamos una denuncia popular ante la Profepa, pues en donde le solicitábamos se abocaran a investigar qué tipo de trabajo estaba realizando la empresa, en virtud de que pues no contaba con ningún permiso. La Profepa manda a tomar muestras de los materiales que ahí estaban enterrando y los analiza en su laboratorio. Una muestra resulta con una concentración de más de 8.000 partes por millón, otra de más de 20.000 partes por millón, cuando lo establecido por la norma para ese tipo de suelo, que es suelo de uso agrícola, contempla una concentración máxima hasta de 1.500. Sabemos que son residuos tóxicos, que son contaminantes, pues, que contaminan al medio ambiente. Se le impone una multa a la empresa, le dictan a la empresa medidas de urgente aplicación. Una medida era que tenían que contratar otra empresa que contara con la certificación para efectos de que retirara y tratara los materiales que allí estaban enterrando. Pero conforme pasó el tiempo, grande fue nuestra frustración al ver de que la resolución nunca la quisieron hacer efectiva. Solamente en el papel, en la práctica no la ejecutaron. La Profepa tenía 30 días hábiles para hacer efectiva la resolución y la resolución la quisieron hacer efectiva un año después, por lo que ya había prescrito el derecho. Entonces, en esa resolución, el Tribunal Fiscal Federal le da la razón a la empresa. Realmente Pemex no le teme a las multas ambientales porque de alguna manera es dinero que se queda en el erario público. Ni a la Profepa le interesa mucho imponerlo. En muchos sentidos Pemex sigue siendo un organismo autorregulado. Digamos, en este momento, en este estado de la situación, yo diría que todavía pesa más la autorregulación consciente de Pemex que las capacidades institucionales externas al organismo. Quienes están siendo sacrificados son las comunidades y es el medio ambiente de estas zonas. Y todo el daño que han ocasionado a la comunidad, tanto en sus tierras como en su salud. O sea, ¿quién va a responder por eso? Como siempre, nadie responde, lo único que hay son evasivas, lo único que recibe la gente pues es un rotundo no. Nosotros no vamos a responder por esto como ha sucedido siempre. Jamás habíamos tenido un problema semejante, ni era una comunidad tranquila, sin estos problemas pues de tanta contaminación. Yo tengo en su humilde campo, tengo 120 matas de pimienta. Nomás florea, se seca la flor, no produce nada. ¿Por qué? Porque ya la contaminación viene muy fuerte. Una siembrecita que ya no da. Da el primer fruto bonito, pero al rato empieza a amarillarse, a ponerse negro y negro y negro lo que le caiga. Ahí termina. Este año, ninguno de los árboles que debió haber dado fruto que todos los años da, no dio. Al contrario, como que se van secando, se le caen las hojas. Al rato llueve, esa contaminación está agarrando hacia abajo y al rato uno siembra su maíz y eso ya lo agarró el maíz. Y fíjense, y ese maíz va al cuerpo y al rato ya te dañaste. Somos pocos los que quedamos ya en esta lucha, porque sí hay gente que dice sí, vamos a seguir.
Pero hay más de las que dicen, no, pues vamos a pedirles indemnizaciones. Se les hace más fácil pedir indemnizaciones, pero no es eso lo que queremos. ¿De qué me va a servir tener dinero si no voy a poder disfrutar mi salud? ¿Dónde va a acabar? Yo se los hago ver, pero pues se convencen también de que no es nada fácil. Es muy difícil la tarea pues de luchar contra estas compañías que son muy poderosas. Y ya pues a nosotros se nos hace más difícil, porque ya no somos todos, sino ya somos pocos. Y ya lo vemos más difícil, la verdad, porque pues decimos, ¿qué fuerza podemos tener ya nada más nosotros? Es lamentable que tú te encuentras que te muestran documentos que datan de hace incluso 20 años y que todavía ellos los están gestionando y tienen la esperanza y la ilusión de que se les resuelva. Yo creo que la reflexión más importante de esto es cómo una industria que podía ser un disparador de desarrollo para las propias comunidades, ¿sí?, se convierte en todo lo contrario, a través de una práctica política, a través de una práctica de corrupción. Queremos defender a Pemex, que sea de los mexicanos, pero que también sirva, ¿sí?, como un desarrollo para las comunidades, que sea como polos de desarrollo para las comunidades donde se está extrayendo el petróleo. Nosotros debemos de buscar el mecanismo mediante el cual Petróleos Mexicanos, como empresa nuestra paraestatal, tenga las condiciones para desarrollar sus actividades en armonía con las comunidades. Como mexicanos tenemos que trabajar juntos, no peleando. La única manera de que el gobierno y todos los funcionarios accionen es precisamente por medio de presión. Tenemos que andar presionando en Pemex, tenemos que manifestarnos para que nos hagan caso. Cuando la sociedad es exigente, Pemex es más eficiente. Cuando la sociedad es exigente, Pemex reacciona más rápido. Y si la sociedad es informada, entonces esa exigencia se vuelve más focal. Que no le tengamos miedo al gobierno porque tiene mucha arma. Nosotros no tenemos armas, pero tenemos el valor. Yo creo que como ciudadanos, lo mejor que queremos para nuestros niños, para nuestro futuro, es un mundo con cambios mejores. Eso es lo que aspiramos, eso es lo que buscamos y eso es nuestra lucha.